La corrupción es un cáncer. La corrupción está acabando y va a acabar con la humanidad. La corrupción no tiene remedio. La corrupción no tiene cura, es un cáncer que se apoderó del alma, la mente y los espíritus de la sociedad moderna. La corrupción es tan criminal, diabólica, peligrosa y satánica que a quien se atreva a denunciarla o a denunciarlos o a investigarlos o a investigarlas y denunciarlas, llámese contralor, procurador, fiscal, detective, investigador o periodista, lo borran del planeta Tierra, lo desaparecen para siempre, lo amenazan, lo asesinan por atrevido o asesina a alguien de su familia y lo obligan a huir de su país, a pedir asilo o a esconderse en el último rincón del universo. La mafia de la corrupción es el imperio del mal, el poder de Satanás y su ejército de demonios. Es el reino del anticristo sobre el planeta Tierra, a quien solo Dios y su ejército son los únicos que pueden detener. La corrupción es el diabólico y desenfrenado afán por el dinero. Es un deseo satánico por enriquecerse rápido y a como dé lugar. No importa lo que se tenga que hacer, así sea quitarle la vida a su propia madre. La corrupción es la ansiedad malvada y peligrosa de obtener riquezas y dinero sin tener que trabajar. Y rápido, ya, sin tener que ahorrar o tener que esperar como se hacía antes o como nunca lo hicieron quienes gobernaron países, departamentos o municipios hasta el año 1950 del pasado siglo XX, cuando presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas desconocían la palabra fraude, soborno, extorsión, corrupción, apropiación indebida de los dineros del Estado, del erario público, de los impuestos o del bolsillo del pueblo. En ese entonces, los gobernantes eran probos, honestos, funcionarios públicos que llegaban a esas posiciones para ayudar y trabajar por el pueblo que los eligió, no como hoy en día, que llegan allí, pero con la consigna de saquear, de apropiarse de lo que no es de ellos, sino del pueblo que les creyó y los eligió. Por eso se inventan estrategias maquiavélicas para hacer realidad sus diabólicos y malvados planes y propósitos. Para poder construir o pavimentar un andén o una calle o una carretera, hacen disque estudios de prefactibilidad que cuestan millones y millones de pesos y luego pagan disque dinero para hacer no ya estudios de prefactibilidad, sino esta vez de factibilidad y que también valen miles y miles y miles de millones de pesos y que a propósito comparten con contratistas también corruptos. Y hasta que por fin hacen la obra. De modo que para hacer un andén que vale 1 millón de pesos, ellos cobran 100 millones de pesos. Por pavimentar una calle que en la realidad cuesta 100 millones de pesos, ellos la hacen, pero por 1.000 millones de pesos. Y para hacer una carretera que vale 100 millones de pesos, ellos cobran 100 billones de pesos, billones con B larga, billones con B de bandido.
Por eso estamos como estamos, por la corrupción. Por eso en nuestros países latinoamericanos solo se ve pobreza, hambre, enfermedad, desempleo, dolor, desilusión, ansiedad, miseria, y tienen que sus habitantes huir o emigrar a otros países, dejando sus países y su tierra y su familia. Y en vez de avanzar, retrocedemos, porque el imperio de la corrupción es el imperio del diablo, de Satanás, el mal o como usted quiera llamarlo. Y a él eso le gusta. El desempleo, el hambre, la pobreza, la enfermedad, el dolor, la desilusión, la ansiedad, la miseria y el tener que abandonar o huir de un país. Y a los corruptos les conviene que el pueblo siga así, sumiso, ignorante y pobre mental y físicamente, para que cada vez que hay elecciones los vuelvan a elegir o a reelegir. Porque los corruptos quieren gobernar por siempre, por los siglos de los siglos, al pueblo ignorante y alejado de Dios, desobediente de los mandamientos de Dios, leyes y mandatos divinos, y que el día de elecciones cambian su voto por una empanada, por un chorizo, un tamal o una caneca de licor. Por eso estamos como estamos. Por la corrupción de los países latinoamericanos que hay en la actualidad, los gobiernos, llámense nacionales, departamentales o municipales, están tan endeudados, tienen tantas deudas para pagar por la corrupción, por el dinero que se sustraen o que se roban, que para pagar necesitan hasta el próximo siglo. Y entonces, pues como no hay dinero para seguir en la corrupción, acuden a realizar más empréstitos, es decir, que estos préstamos que tienen las naciones, los departamentos y los municipios se pagarán, pero en la eternidad, o cuando este planeta se acabe, o llegue el fin del mundo. Por eso se inventan juegos deportivos, congresos, convenciones, reuniones disque internacionales, conversatorios, conciertos, espectáculos, ferias, carnavales, etcétera, etcétera, etcétera. Y reinados que les cuestan miles y miles de millones de pesos que sacan del erario público, de los dineros del Estado, pero que al final no dejan progreso, ni obras, ni nada positivo, nada que se vea con tanta necesidad que tienen los habitantes de estos países con estos lugares o sitios donde realizan estos espectáculos, estas convenciones, reuniones y congresos que son pura palabrería, reuniones para tomar licor, reuniones para encontrarse o reencontrarse los corruptos. Como decían los emperadores en la antigüedad, démosle circo al pueblo y hagámosle fiestas al pueblo para que no piensen y sigan en su ignorancia y pobreza. Pero ¿qué dice Dios? A través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la santa Biblia, sobre este tema que hoy nos ocupa, la corrupción. Leamos. Génesis capítulo 6, verso número 11. ¿Qué dice? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Libro Romanos, capítulo 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libro Primera de Corintios, capítulo 6, verso número 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Libro Gálatas, capítulo 6, verso número 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Libro Efesios, capítulo 4, verso 27. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Libro Hebreos, capítulo 13, verso número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ya para terminar, libro Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso número 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo. La corrupción